Buenos días a todos. Bueno, les comento, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, más o menos era, bueno, un niño, ¿no? 14, 15 años, en el colegio preuniversitario que yo estaba, le decimos preuniversitario porque te preparaban para el examen de universidad, ¿no? En este caso, exámenes nacionales, como la San Marcos, la Villarreal, la Uni, ¿no? En el colegio nos habían mandado a comprar unos libros, se puede decir que son boletines de problemas de academia, ¿no? En este caso era la Academia César Vallejo, me acuerdo. Y me acuerdo que mi papá me mandó a comprar estos libros, me dio el dinero, pero sentí un poco de desconfianza en mi padre, pensando de que yo me iba a llevar el dinero o algo así, ¿no? Entonces, yo para probar en qué se había gastado el dinero, compro los libros y voy y se los llevo, pues no, yo no vivía con mi papá. Me acuerdo que mi papá, comenzamos a ver la portada del libro y en la contraportada estaba, como era de la Academia César Vallejo, en la contraportada estaba el dibujo de Vallejo hecho por Picasso y abajo tenía una frase, ¿no? Justo es esa frase en la que yo quiero hablar, ¿no? Que es una frase sacada del poema de la Cena Miserable de César Vallejo. Y quiero más o menos hacer una interpretación de por qué el dueño de la editorial, no sé si puede decirse el dueño de la editorial o el que hizo la edición de este libro, copió justo esa frase de Vallejo en la contraportada, ¿no? Y vamos a analizarlo ahora, pues. Si me siguen, vamos a ver lo que yo he hecho. Mira, en realidad, siendo sinceros, yo soy ingeniero, no soy literato, así que voy a hacer la interpretación de la forma, bueno, he investigado igual, pero voy a hacer una interpretación más o menos eh, mesurada, ¿no? He tratado de hacer mi esfuerzo y vamos a ver qué sale, pues. ¿Ya? Bueno, para hacer la interpretación de este poema, primero tenemos que saber quién era Vallejo y en qué contexto escribe Los Heraldos Negros, ¿no? El libro publicado, el poemario publicado, donde se introduce este poema, ¿no? La Cena Miserable, en la cual queremos analizar, ¿no? Entonces, quiero hacer una introducción de lo que fue Vallejo, o de sus inicios de Vallejo. No es una biografía porque no voy a decir hasta la época que muere, sino más o menos hasta la época que publica su libro, ¿no? En qué momentos, en qué circunstancias y todo lo que le pasó a Vallejo hasta esa fecha, ¿no? Entonces, lo voy a hacer lo más resumido posible. Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, en un pueblito que está más o menos a 3.000 metros de altura. Es un pueblito, se puede decir, con bastante cultura, ¿no? Bastante costumbre, como todos los pueblitos de la sierra, ¿no? Que tienen bastante carga cultural, ¿no? Son también bien religiosos. Hacen fiestas patronales, ¿no? Corrida de toros. Normalmente pasa eso en los pueblitos. Y él fue el decimosegundo hijo de, bueno, de una familia, en realidad era una familia numerosa, ¿no? Su abuelo era sí descendiente español y era sacerdote, y su abuela era andina, ¿no? Su papá se llamaba Francisco de Paula Vallejo y su mamá se llamaba María de Santos Mendoza. Entonces, a Vallejo desde niño
lo inculcaban bastante en el tema religioso, ¿no? Incluso a Vallejo, querían que Vallejo de niños esté metido en la vida sacerdotal, ¿no? Vallejo, por lo menos en su familia Vallejo eran, se puede decir bien religiosos en realidad, ¿no? Valga la redundancia, o sea, ellos, por lo que investigué y todo, siempre antes de comer algo así, rezaban, en la noche también rezaban. Entonces, igual, fue criado de esa forma, pero siempre Vallejo en el colegio resaltaba, siempre estaba entre los primeros puestos, ¿no? Más que todo en letras. Y ahí es donde, en el colegio, donde comenzó también a formarse, ¿no? En 1905, pasa a la secundaria. En 1910, se matricula en la Universidad Nacional de Trujillo, en la escuela de letras, en la carrera de letras, pero no, ni siquiera comenzó a estudiar, porque se dio cuenta que no contaba con la estabilidad económica, ¿no? Entonces, él se regresa a Santiago de Chuco a ayudarle a su padre, ¿no? Su padre trabajaba como administrador, creo que era gobernador, y él ayudaba como administrador, el mismo Vallejo, ¿no? Pero en esa zona donde trabajaban con su padre, él observa los maltratos que se hacen en la mina de Quirubilca, y ahí es donde él se inspira incluso para hacer su obra El Tusteno, ¿no? Porque, bueno, en la misma mina él veía las explotaciones que existían, ¿no? El sufrimiento y todo. Ya en 1911 él viaja a Lima y se inscribe a San Marcos, a la Facultad de Ciencias. Pero por el mismo problema que pasó en Trujillo, él igual también deja de estudiar. Se había matriculado, no existe ninguna nota, pero sí se sabe que se matriculó, ¿no? En la Facultad de Ciencias. Ya en 1912, él, como no podía, creo que él sentía una cierta decepción también, incluso de la misma universidad. Él quería ser médico en ese momento, ¿no? Supongo que tenía bastantes pasiones, ¿no? Ya en 1912, él pasa a ser ayudante cajero, ¿no? En la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama, y también ahí observa la explotación, ¿no? Hacia el obrero. En 1913 él vuelve a Trujillo, y trabaja como profesor, y como profesor a la vez él costeaba para seguir estudiando en la carrera de letras en la Universidad de Trujillo, ¿no? En la cual se matriculó primero, ¿no? Y incluso como profesor él, tenía de alumno a Ciro Alegría, por ejemplo, ¿no? Y ya más adelante incluso Ciro Alegría lo relata a él como un profesor alegre, ¿no? Lo que normalmente todos piensan, ¿no? Que Vallejo era triste siempre, taciturno y todo, ¿no? Algunos le decían incluso el poeta llorón en esos tiempos, ¿no? Pero Vallejo también era, bueno, también era bromista, ¿no? Ya en 1915 él termina su estudio y presenta una tesis, ¿no? Y ya se gradúa ya como bachiller de letras, ¿no? En la Universidad Nacional de Trujillo. En 1916 forma parte de la Bohemia Trujillana, que era un grupo de intelectuales, ¿no? que se reunían para hablar cosas de la coyuntura, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, bueno, habían varios, se puede decir, varios literatos famosos, ¿no? En 1917 él se enamora, conoce a una musa, conoce a una chica que se llamaba María Rosa Sandoval, ¿no?
y estuvo aproximadamente un año con ella. Pero la chica, bueno, terminó con la chica y la chica esta viaja a otro lado sin comentarle nada a Vallejo y sufre una descompensación, tenía tuberculosis y muere. Cuando Vallejo se entera se vuelve a una depresión, ¿no? Incluso dicen que en ese momento él quería suicidarse por la muerte de esta chica, ¿no? Ya en 1918, entre 1917 y 1918, ya en diciembre, sus amigos le convencen a Vallejo para que viaje a Lima, ¿no? Para que salga de ese círculo en el que estaba, de esa burbuja en el que estaba Vallejo. Entonces él viaja a Lima y conoce, por ejemplo, ahí en Lima conoce a varios intelectuales, ¿no? Entre ellos estaba De Buren, Ricardo Palma, su mejor amigo en ese entonces, Abraham Valdelomar, ¿no? Entonces también estaba González Prada. Entonces más o menos en 1919 él publica Los Heraldos Negros, ¿no? Y en ese momento, en ese momento ya su madre también había fallecido, ¿no? Entonces incluso se acuerdan que le decías que su madre se llamaba María Santos Mendoza. Él escribe en una frase de Los Heraldos Negros, del poemario Los Heraldos Negros, en el poema Los Dados Eternos. Él escribe como que en Los Dados Eternos como que escribe una cierta crítica hacia Dios. O sea, para él en ese momento existía Dios, pero no era el Dios que él creía, ¿no? Incluso le pone una frase, una línea que dice: tú no tienes Marías que se van, porque ya había sufrido con la muerte de su musa, de su enamorada, y esta vez ya era con la muerte de su madre, ¿no? Y las dos se llamaban María. Entonces hasta ahí ya Vallejo hace, incluso dedica, también se mueren sus mejores amigos, ¿no? Abraham Valdelomar y Ricardo Palma. Y ya Vallejo, con todo eso y con ya escritos que tenía desde un inicio en Trujillo, publica Los Heraldos Negros, ¿no? Entonces hasta ahí más o menos quería, porque ya el resto ya luego de eso a él lo apresan en Trujillo, ¿no? En Trujillo, dentro de la cárcel. Al final fue apresado injustamente, ¿no? Pero dentro de la cárcel también él se inspira para escribir Trilce, ¿no? El libro Trilce. Y luego de eso juntó unos ahorros para irse a Francia, ¿no? A París. Entonces después en Francia también conoce una chica. Bueno, esa ya es una historia que más adelante lo voy a contar. Pero más o menos el contexto del poema El Asno Miserable es ¿no? Donde él ve que hay bastante sufrimiento, bastante miseria, ¿no? Se le muere su mamá, se le muere su enamorada, ¿no? Entonces hay impotencia también porque él quiere estudiar, pero por temas económicos no podía. Entonces ese es el principal motivo o la inspiración, el contexto en el cual él escribe todos los poemas de Los Heraldos Negros, ¿no? Ahora también no voy a negar que Vallejo tenía bastante cultura religiosa, se puede decir, ¿no? Porque Vallejo, hay poemas como que Vallejo reclama a Dios, como hay poemas que en Vallejo indica que no existe Dios, como también hay poemas que Vallejo dedica a Dios, ¿no? Eso es lo que yo he leído, por lo menos de Los Heraldos Negros, ¿no? El poema Dios, por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Entonces hasta ahí es la pequeña vida, la parte en la que iba a terminar de Vallejo, y ya de acá más adelante voy a hacer lo que es la interpretación del poema y vamos a ver también si se puede entender.
¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo estaremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codo, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido? ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, que acerca y aleja como negra cuchara de amarga esencia humana. La tumba, y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Bueno, hasta acá quiero agradecer a todos los que se están quedando, ¿no? Porque si bien es cierto, este video no es un fat, no es un video corto, no es comida rápida, es más un poco largo, de repente poco entendible también, ¿no? O sea, pero yo trato de hacer estoy intentando por lo menos que ustedes sepan de Vallejo y de este poema para que lo valoren, porque en sí yo de poemas no sé mucho, o sea, de cómo analizar un poema, los decasílabos, los trisílabos, los bisílabos, las estrofas, los versos, tienen tantas cosas que yo en realidad no soy un poco ignorante en ese sentido, ¿no? Entonces, yo igual aún así, como les digo, este video es largo porque trato de explicar cada cosa de lo que yo entiendo sobre Vallejo, ¿no? Y es como cuando ustedes hacen un TikTok de baile, ¿no? Es un intento, no es algo profesional, simplemente es lo que ustedes intentan decir, ¿no? Igualmente yo en esto estoy como haciendo un TikTok largo del poema de Vallejo. Entonces, igual, si ya han visto el poema van a decir, ¿no? Creo que este poema da pena, ¿no? Más que alegría, ¿no? Bueno, no sé si, o sea, mi intención tampoco es alegrarles la vida, ¿no? Simplemente, o sea, es indicarle de que hay poemas tristes como poemas alegres, ¿no? Hay bastantes variaciones. Es más, para mí, ya hace ya bastantes años, he quitado ese adjetivo de bonito a un poema, ¿no? Porque el poema no siempre es bonito, ¿no? El poema es a veces un poco insípido, a veces un poco crudo, ¿no? Pero lo que sí, o sea, lo que sí sé o aprecio de un poema es la intensidad, ¿no? Es lo que tus amigos te dicen, ¿no? Intenso, intenso. Y me gusta, o sea, eso es lo que yo le agarro, es lo que más me gusta de un poema, ¿no? Es las palabras con las que te dicen, ¿no? Entonces, como les digo y como les repito, ¿no? Un poema no siempre es un canto al amor, no es siempre alegre, ¿no? Los poemas traen angustia, a veces soledad, ¿no? Te traen eso, ¿no? Y uno aprecia el poema incluso en diferentes momentos, ¿no? En el cual está, ¿no? Hay más, o sea, les soy sincero también, yo aprecio bastante la poesía de Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Que es más dulce, incluso hay bastante positivismo, ¿no? Habla también bastante del amor, o sea, en sus poemas por lo menos más famosos, ¿no? Pero sin embargo Vallejo no sé si es todo lo contrario, porque en realidad igual es también sentido, pero se puede decir que habla también de bastante tristeza, ¿no? Habla de la muerte, habla de las dudas que uno tiene, las dudas existenciales acerca de Dios y todo eso, ¿no? Así como hay dudas, también hay poemas que te hablan de respuestas, ¿no? Hay poemas cortos, hay poemas largos. Este poema se puede decir que es intermedio, ¿no? Y
entre poemas cortos y largos, poemas también se puede decir que te dicen algo dulce pero con cierta tristeza, ¿no? Yo me acuerdo de un poema que vi en una película antigua argentina, un poema corto que decía: yo no sabía que no tenerte podía ser tan dulce como nombrarte para que vengas, y no haya sino tu ausencia, tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en ti. Ese poema, por ejemplo, es un poema triste, ¿no? Pero también dulce igual, dulce al comienzo y triste al final, eso es lo que yo siento. Y habla de un amor de pareja, ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, al poema de Vallejo del que estamos hablando, ¿no? Si bien es cierto, este poema de Vallejo es triste, pero también no habla del amor de pareja, ¿no? Pero sí habla de la pena, ¿no? La desolación, la ansiedad, ¿no? La incertidumbre de la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Cierta decepción también hacia la vida, melancolía, o sea, hay, como les dije, ¿no? O sea, no un poema siempre te va a transmitir felicidad o un amor o hablar de amor de pareja, ¿no? En este caso este poema es un poema modernista, ¿no? Que si bien es cierto, en los Heraldos Negros, o sea, en el poemario de los Heraldos Negros, Vallejo habla de bastante de su familia, bastante de la infancia, también habla, en todos sus poemas habla del amor, ¿no? Como lenguaje universal, ¿no? Amor a tu mamá, amor a tu papá, ¿no? Amor a tus hermanos, amor a tu pareja también, ¿no? Amor a la vida, ¿no? Entonces, ya una vez aclarado este tema, ya ahora sí voy a proceder a exactamente lo que es la definición o la interpretación que yo le doy al poema a la cena miserable, ¿no? En la primera frase, Vallejo nos dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Para mí esta frase es mi favorita, no porque es la primera, ¿no? Sino porque tiene quizás varias interpretaciones, o quizás para algunos no digan, no, es ilógico indicar lo que no se nos debe, ¿no? Lo más correcto sería decir lo que se nos debe, ¿no? Sin embargo, para mí lo que no se nos debe, quizás quiera decir Vallejo, es lo que te han robado, ¿no? Es algo que tú has prestado, o mejor dicho, algo que tú no has prestado, o tú no has dado permiso de que de dar, ¿no? Entonces por eso dice lo que no se nos debe, ¿no? Sin embargo, esta pregunta, ¿hasta cuándo estaremos esperando? No es una pregunta que busca respuesta en sí. Prácticamente, es como una crítica, ¿no? Es una pregunta retórica, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo? Es como quien decir, ¿hasta cuándo el gobierno dejará de ser corrupto? No está pidiendo un día, una fecha, simplemente es como una crítica sin respuesta, ¿no? Entonces, acá dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe, ¿no? Creo que la interpretación más correcta para mí no es la anterior, sino incluso la última con la que me estoy quedando es decir que se nos debe. O sea, se supone que si no se nos debe nada, por lo tanto no tendríamos que esperar absolutamente nada, ¿no? Son ideas que se oponen. Entonces también se podría decir que la frase dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando no esperar, ¿no? Son como dije antes, ¿no? Son ideas que se oponen, ¿no? Y que es normalmente lo que nunca esperamos, o que no esperamos en realidad, indirectamente, ¿no? Nosotros está pensando en que mañana quiera morir, ¿entiendes? Entonces, en realidad es: ¿hasta cuándo estaremos esperando morir, ¿no?
mejor dicho, no morir, no esperar. Entonces, ¿hasta cuándo estaremos con esa mentalidad de no morir? No, es muy frío lo que dice Vallejo, ¿no? O sea, en realidad él ya quiere una fecha o un día, este, de su muerte, ¿no? Y esto se refuerza con la segunda frase de, de esta estrofa, ¿no? Que ahorita lo voy a explicar. La segunda frase, y es la que complementa la primera frase, es: ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿No? Recodo significa más o menos camino de curvas peligrosas, ¿no? O esquinas, ¿no? Esquina de calles también puede ser, ¿no? Entonces, cuando dice: ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla? Estirar la rodilla se puede usar de dos formas, ¿no? Es cuando uno está sentado o calmado, ¿no? Sin hacer... Cuando uno está sentado no hace muchas cosas, ¿no? Puede usar las manos, pero no puede, por ejemplo, correr. Entonces, al pararte es estirar la rodilla, ¿no? Y por otro lado también estirar la rodilla es, se le dice también cuando uno muere, ¿no? Estirar la rodilla para ya nunca más volver a torcerla, ¿no? Entonces, ¿y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿No? Yo le puedo dar la interpretación es: ¿y en qué lugar, ¿no? O en qué esquina vamos a morir? Pero en realidad no te dice, no te está preguntando el lugar, sino en qué momento o de qué forma vamos a morir, qué haciendo vamos a morir. Es por eso que les digo que complementa la primera frase, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de esperar y en qué momento vamos a dejar de morir? ¿No? O sea, como quien dice, tenemos que qué legado vamos a dejar al morir, ¿no? Eso es lo que yo creo que está indicando la primera frase, ¿no? Pero sin embargo sí habla bastante, sí habla de la muerte, ¿no? Y sí habla de dejar de esperar. Eso yo lo tengo claro, por lo menos en esta estrofa, ¿no? El último verso de esta estrofa es: ¿hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿No? Está otra vez esta pregunta retórica: ¿hasta cuándo? ¿No? Sin embargo, acá por ejemplo dice: la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. ¿Qué quiere decir? Que cuando habla de la cruz que nos alienta, algunos pueden decir: no, la cruz es significado de muerte, ¿no? Entonces, la muerte que nos alienta quiere decir que a veces nosotros vivimos porque sabemos que vamos a morir, ¿entiendes? O sea, yo quiero hacer varias cosas porque sé que algún día voy a morir. Entonces, como que eso también te alienta, ¿no? El hecho de que vas a morir algún día, tengas que hacer varias cosas, ¿no? Y luego dice: no detendrá sus remos, o sea, mejor dicho, que seguirá, ¿no? ¿Hasta cuándo esas ganas de seguir haciendo algo, ¿no? O esas ganas de seguir, claro, de seguir haciendo algo, ¿no? Por ese miedo a la muerte, ¿no? Pero por otro lado también hay otra interpretación, ¿no? De carácter religiosa, ¿no? Que quiere decir que cuando hablamos de cruz, es sinónimo del tema religioso, ¿no? La cruz que nos alienta. Normalmente eh, los religiosos, o los que tienen bastante fe, saben de que de repente en su momento ellos están sufriendo, ¿no? Tienen bastantes problemas, ¿no? Problemas quizás económicos, familiares, pero no se rinden porque creen que allá hay un Dios, ¿no? Más adelante que les va a ayudar y quizás puedan ir al cielo, ¿no? Entonces, esa fe es la que les hace seguir viviendo, ¿no? Entonces, cuando dice: la cruz que nos alienta no detendrá sus remos, quiere decir que hasta cuándo seguirá esa fe a seguir viviendo, ¿no? O mejor dicho, esa fe al Dios por la que te indica a seguir viviendo, ¿no?
Entonces otra vez te habla de la muerte, ¿no? Ya en la segunda frase, en el segundo verso también te dicen lo mismo, ¿no? En qué recodo estiremos nuestra pobre rodilla. Entonces ya creo que ya hasta acá hay más o menos un resumen de lo que es la primera estrofa, ¿no? En la primera frase de la segunda estrofa te dice hasta cuándo las dudas nos brindará blasones por haber padecido, ¿no? Otra vez la pregunta retórica de hasta cuándo, ¿no? Es como que es el Vallejo le está hablando a él mismo, hasta cuándo, como quien dice ya basta, ¿no? Algo así, ¿no? Dice, la duda nos brindará blasones por haber padecido, ¿no? La duda nos brindará blasones, blasones es honor, ¿no? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará, nos dará honor por haber padecido, haber sufrido, ¿no? Lo que también puede ser es hasta cuándo la duda nos premiará por haber sufrido, ¿no? Y es obvio que cuando estamos hablando de premiar es de forma negativa, ¿no? No de forma positiva, ¿no? Entonces, hasta acá yo puedo decir también que la duda nos hace pensar en varias opciones, pero a la vez también nos hace quedarnos, ¿no? Esa duda genera ansiedad, ¿no? La duda nos genera, como que cierto estancamiento, porque no estás seguro de algo, ¿no? O de decir algo, ¿no? Entonces, lo que yo recalco, o mejor dicho, interpreto de toda esta frase, es que a veces en nuestros momentos de sufrimiento, nuestros momentos no solo cortos, sino también en algunas personas momentos largos de sufrimiento, por eso que dice padecido, ¿no? De padecer, las dudas no nos hace seguro, ¿no? No, o sea, no nos levantamos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Luego dice, ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, ¿no? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, que quiere decir que ya nos hemos otra vez, yo creo que por ejemplo ahí también es de la duda, ¿no? O sea, nos hemos quedado mucho quietos, ¿no? Con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, ¿no? Igual, o sea, como el poema mismo dice la cena miserable, entonces se está interpretando de que es un niño que está sentado, ¿no? Mejor dicho, es una persona que está sentado, pero tiene la amargura de un niño. La amargura de un niño, ¿no? O sea, el niño siempre se hace ver como que si fuera inocente en sí, ¿no? Entonces, con la amargura de un niño, o sea, con la cierta impotencia de una persona que no puede hacer nada, ¿no? En realidad, esa es la impotencia, ¿no? Y a medianoche llora de hambre, o sea, que en su última cena, no tiene, bueno, el hambre sí en sí es casi sinónimo de pobreza, ¿no? Pero en este caso no creo que hable él de pobreza en sí, de la pobreza económica, ¿no? De no tener, sino también de no saber, ¿no? Esa pobreza mental, ¿no? Dice, ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado, ¿no? Desvelado, ¿qué quiere decir? Que mantiene esa pobreza mental toda la noche, ¿no? Entonces, como que ya nos hemos quedado quietos manteniendo esa pobreza mental toda la noche, ¿no? Y ahí tiene bastante idea la primera frase con la segunda frase de esta estrofa, ¿no? Que habla de que todo esto, de que esta duda nos deja así quietos, ¿no? En la primera parte de la tercera estrofa, Vallejo nos dice, ¿y cuándo nos veremos con lo demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿No? ¿Y cuándo nos veremos con lo demás al borde de una mañana eterna? Quiere decir que en algún momento él añora o piensa
reunirse con, no solo con sus familiares, ¿no? En realidad este poema habla del ser humano en sí, ¿no? Del ser humano preguntándose, se puede decir, cosas existenciales, ¿no? Entonces, para él, desayunados todos, entonces, para él, yo creo que él está indicando de que en algún momento vamos a estar bien, ¿no? Por eso dice, ¿y cuándo nos veremos con lo demás al borde de una mañana eterna? O sea, puede ser también una interpretación del cielo, ¿no? Eh, donde se puede decir que en el cielo no hay sufrimiento, ¿no? Porque por eso dice desayunados todos, ¿no? Entonces, es lo que él añora, ¿no? Es lo que él cree, es lo que él piensa. ¿Cuándo nos veremos? O sea, hasta qué momento, o mejor dicho, ya que vamos a esperar para estar todos, se puede decir, felices, ¿no? Algo que también quiero recalcar es que creo que no lo mencioné en la estrofa pasada, es que nos habla, el poema nos habla de la cena miserable, ¿no? Mejor dicho, parece que para él, la vida del ser humano transcurre en un día, ¿no? Y hay una parte en tu vida en la cual tienes sufrimiento, tienes dolor, tienes cierta depresión, y esa parte es la cena, ¿no? Por eso se le dice la cena miserable. Es por eso que él agrega esto de la mañana eterna, del desayuno, de, de, de que está en una mesa, ¿no? Que está a medianoche con hambre, ¿no? Todo esto son parte de la cena miserable de él, ¿no? Luego dice, en la segunda parte de la tercera estrofa, dice, ¿hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajera? ¿No? Acá otra vez una duda existencial, ¿no? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas? O sea, acá directamente te dice, ¿hasta cuándo este sufrimiento eterno, ¿no? Este padecimiento que tienes, ¿no? ¿Hasta cuándo? A donde yo nunca dije que me trajeran, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo a donde yo nunca dije que me trajeran? Que a veces uno se pregunta en sus peores momentos, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué vine acá? Como te dije, ¿no? Una duda, como les digo, una duda existencial, ¿no? Entonces, uno nunca puede decir nacer, ¿no? Por eso donde dice, a donde yo nunca dije que me trajeran, ¿no? Y en realidad esta frase habla así bastante de la miseria del ser humano, ¿no? De las necesidades del ser humano también. La segunda parte de esta tercera estrofa dice, de codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? ¿No? Entonces en realidad esta parte acompaña esta segunda parte acompaña en la primera parte de la estrofa, ¿no? Donde él, como él mismo dice, yo nunca dijo, o sea, donde él mismo dice, ¿no? Que donde nunca quiso nacer o eligió nacer, se puede decir, ¿no? Por eso dice, donde yo nunca dije que me trajera. Entonces, él dice codos, todo bañado en llanto. Acá incluso ya lo está interpretando, o sea, cuando habla de codos, todo bañado en llanto, ¿no? Ya hay como que se puede decir, ya está al extremo incluso de rendirse él, ¿no? Repito, cabizbajo y vencido, no, como él dice, como hace rato dije, no, ya está por vencer, o mejor dicho, ya está vencido, no, ya para él no hay, se puede decir, no hay nada que lo ayude a mejorar, se puede decir, ¿no? Entonces, él se siente frustrado, ¿no? Por tanto sufrimiento se siente frustrado, ¿no? Y se pregunta hasta cuándo ese dolor
continuará, ¿no? El de codos, todo bañado en llanto, es como quien dice inclinado, melancólico, ¿no? Bueno, y igual otra vez, hasta cuándo la cena durará, o sea, otra vez la interpretación del poema de la cena miserable, o sea, del día, de la mañana, de la noche, de la mesa, de la silla, del que está sentado, ¿no? Todo esto como que es una interpretación, casi como una obra, ¿no? Una interpretación. Entonces él habla de la cena miserable, hasta cuándo la cena durará, o sea, hasta cuándo se quedará en esa en ese estado, ¿no? Con hambre, ¿no? Con la amargura de un niño y todo, como se recuerdan las otras en las primeras estrofas, ¿no? En la última estrofa, en la primera parte dice: hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba, ¿no? En esta parte él ya no está hablando del ser humano, quizás, ¿no? Porque como que esto es, como dice, ¿no? Es como un yo poético, ¿no? Él mismo se está preguntando, él mismo mejor dicho, se está hablando a sí mismo, ¿no? Pero ya cuando dice hay alguien que ha vivido mucho, quizás no estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando de un ente de repente superior, ¿no? Entonces por eso es que incluso se puede indicar de que en la cena miserable está hablando de una cierta crítica hacia Dios, ¿no? Que en sí de repente para este momento Vallejo, Dios existe, ¿no? O, pero quizás no es como nosotros estamos pensando, ¿no? Entonces sí hay bastante tema quizás religioso acá, ¿no? Cuando habla de cruz, ¿no? Y acá también, ¿no? Que alguien ha vivido mucho y se burla, y se acerca y aleja y se burla, o sea, habla en el sentido de burla es porque quizás lo sabe, ¿no? Sabe bastantes cosas, pero no dice nada o no hace nada quizás, ¿no? Para él. Y se acerca y aleja de nosotros, o sea, se acerca y se aleja de nosotros, es como que en algunas partes de tu vida ha sido más seguidor de la fe que en otras partes de la vida, ¿no? Quizás a veces cuando estás con cierta depresión, mmm, después de eso has seguido, bueno, has tenido más fe que antes de repente, ¿no? Después de esa depresión, o quizás también hayas perdido la fe después de una cierta depresión, ¿no? La fe en Dios. Entonces es por eso que dice acerca y aleja de nosotros, ¿no? Con una cierta esperanza también. Luego dice como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba, ¿no? Entonces cuando dice como negra cuchara, o sea, está siguiendo lo que dice y se aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana. O sea, que está hablando negra cuchara de amarga esencia humana, está hablando de momentos oscuros, de momentos sin luz en nuestra vida que hemos tenido, ¿no? Por eso dice negra cuchara de esencia humana, o sea, se aleja de nosotros, o sea, hay una cierta indiferencia hacia ese, o mejor dicho, de ese ser supremo, ¿no? Y se aleja de nosotros, como negra cuchara, como esos momentos difíciles, ¿no? Como se aleja, por eso se aleja de nosotros justo en esos momentos, no justo, mejor dicho, en esos momentos difíciles se aleja, o sea, ya no estamos, no tenemos muy clara el sentido de la vida, quizás, o el sentido, es claro, el sentido de la vida, ¿no? Luego dice, y menos sabes oscuro, hasta cuándo la cena durará. Esa es la última parte, ¿no? Estamos hablando otra vez, ¿no? Hasta menos sabes oscuro, estamos hablando de la amarga esencia humana, ¿no? O sea, mejor dicho, esos ciertos momentos, ¿no? No se sabe hasta cuándo, o sea, no, en realidad él incluso a veces desea o saber claramente
en qué momento va a morir, ¿no? Si de repente son esos momentos difíciles, o mejor dicho, por esos momentos difíciles, él quiere tener claramente en qué momento va a morir, quizás con una cierta calidez, ¿no? O sea, estar tranquilo sabiendo que va a morir, ¿no? Entonces, incluso por eso dicen que a veces eh, el poema mismo habla que Vallejo desea morir, ¿no? Tener cierta calma, para ya no sufrir simplemente, ¿no? Para ya no sufrir. Entonces el, el- hasta aquí es la interpretación de cada frase, y lo que voy a hacer ahora es tratar de hacer eh, un significado de todo, en realidad, de todo qué es lo que nos quiere decir, y luego también saber por qué, o mejor dicho, la respuesta que yo le di al dueño de al dueño de la del, al editor, se puede decir, el editor de la portada del boletín de Vallejo que les mencioné al comienzo, o mejor dicho, al dueño de la academia, ¿no? Que indicó que le ponía, o que le pusiera, mejor dicho, esta frase, ¿no? Esta primera frase, ¿no? Y a Vallejo le decían, por eso mismo le decían también el poeta universal, ¿no? Hay bastantes cantantes que han interpretado la música mejor dicho, los poemas de Vallejo en música, ¿no? Y también hay varias personas que lo han parafraseado, ¿no? Por ejemplo, Susana Vaca, ¿no? Ella es peruana. Por otro lado está Silvio Rodríguez también, que interpretó un poema de Vallejo, ¿no? Noel Nicola también, otro cubano. El Che Guevara también en algún momento interpretó un poema de Vallejo, ¿no? Entonces Vallejo también ha sido bien querido en Europa, ¿no? Pero en su momento, y eso es lo que también eh, es el motivo de que yo haga este video, que en su momento Vallejo fue muy, muy, muy infravalorado, ¿no? A Vallejo se le criticó bastante, tanto acá como en Europa también, pero en Europa ya era más reconocido en sí, ya era más respetado. Sin embargo, había momentos en Vallejo en Europa en la cual dormía en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces no fue el poeta que comenzó famoso y terminó famoso, ¿no? Sin embargo nos ha dejado bastante, a mi parecer nos ha dejado bastante, ¿no? Yo en realidad por un poema nomás me he quedado 3 días, imagínate el resto de los poemas, ¿no? Entonces es esto, bueno, eso es todo lo que tengo que decir, ¿no? Y a todos los que se han quedado a ver con paciencia todo lo que he intentado hacer, porque para mí esto es un intento en realidad, no es nada profesional. A todos ustedes les digo gracias, ¿no? Gracias por entender también a Vallejo también, o mejor dicho a entender lo que quise decir de Vallejo, ¿no? Porque como les digo, mi intención no es mucho aprender mejor dicho, aprender mejores palabras, o aprender interpretación o análisis de poemas, ¿no? Sino que conozcan a Vallejo, ¿no? A César Vallejo. Y igual otra vez recalco, ¿no? Gracias a todos los que se han quedado hasta acá. Y nada, pues, chao.